patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 7 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 8 se encuentra a disposición de la señora y señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Secretaría General de la Cámara de Diputados por el que comunica que el diputado Gonzalo Winter será reemplazado de forma permanente en esta comisión por el diputado Félix González. Un correo electrónico de fecha 16 de abril del presidente del grupo Errázuriz, señor Francisco Javier Errázuriz Ovalle, por medio del que remite un documento que a su entender refuta algunos dichos vertidos en la sesión anterior por el representante legal y vicepresidente ejecutivo de Corfo, señor José Miguel Benavente Ormazábal, y adiciona un anexo estadístico. Esos documentos son puestos a disposición de la comisión a continuación, presidente, me parece. Una nota de la bancada de Renovación Nacional por la cual informa que el diputado José Miguel Castro será reemplazado en la sesión de hoy por el diputado Hugo Rey, también presente. Muy bueno. Muy buen cambio. Y un oficio de la Secretaría de la Cámara, de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, por el que comunica que la diputada Catalina Pérez será reemplazada en forma permanente en esta comisión por la diputada Clara Zagardia. También presente. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Eso viene después. En esta ocasión, en esta sesión, tiene por objeto abocarse al mandato que dio origen a esta comisión investigadora. Para ello y para este efecto han sido invitados el consejero del Consejo Fiscal Autónomo y profesor de la Universidad de Chile, don Germán González. Bienvenido, don Germán. Y el economista y abogado, señor Julián Elcayar. Bienvenido, don Julián Elcayar. A continuación ofrezco la palabra sobre temas varios. Diputada Ahumada. Ahora está funcionando bien. No, sí, ahora sí. Estamos bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, saludar a los invitados. Presidente, lo que pasa es que como hay diputados que se están incorporando a la comisión y nosotros tenemos previsto una actividad en terreno, creo que sería también importante informarles para ver si es que ellos alcanzan a acomodar su agenda y así puedan ser parte de la comisión y la visita en terreno. Eso. Ok. Gracias. Sí, efectivamente, este fue el primer acuerdo que tomamos cuando iniciamos esta comisión investigadora, que deberíamos sesionar en terreno, fundamentalmente en San Pedro de Atacama, con las distintas comunidades que tienen su apreciación respecto a este importante tema. Y para eso esta sesión acordada por esta comisión se va a efectuar el día jueves, a contar de las 9:30 y más 13:30 horas. Entre 13:30 y 14 horas estamos afinando algunos detalles, así que esa es la información porque el viaje de todas maneras tiene que ser el día miércoles, porque si no el día jueves no se alcanza a llegar. Así que cualquier coordinación, aquí lo estamos viendo con nuestro secretario, don Leonardo, que él ya reúne toda la información, ¿ya? En caso de aquellos diputados o diputadas que no pueden asistir, ojalá que puedan tener un reemplazo con la gente de la región o cercana a la región de Antofagasta, ¿eh? Eso se encarece porque tenemos que tener quórum suficiente. ¿Puntos varios, nada? Ya. Bueno, como decía, vamos a empezar esta sesión ofreciendo la palabra a don Germán González. Volvemos a que no sea redundante. ¿Sí? Se nos escapa, pero ya dele no. Hay que darle ya. Muchas gracias, presidente. Mire, tomando en cuenta la importancia de esta comisión y particularmente por el acuerdo ya tomado de hacer un viaje a terreno, en este caso a la zona de San Pedro de Atacama, que es lo que se va a realizar esta semana, yo entiendo que es el único acuerdo para salir en esta comisión. Lo pregunto porque siempre es complejo poder eh, coordinar las agendas. Yo voy a ir, pero imagínense, yo represento a Aysén, tengo que ir hasta Calama o volver a Santiago, ir a Aysén. Entonces, lo digo para que a lo mejor, yo creo que con una salida basta, ¿no? Sí, ese es el acuerdo, no hay otra salida de terreno.
No, Perfecto. aunque hiciéramos otro, estamos claros que no lo podemos invitar a usted, diputado, No. porque allá en el sur lo extraña mucho. Sí, no, en todo caso el acuerdo de una sola salida, diputado Carista. Bien, como decía, el objeto de esta comisión investigadora para nuestro invitado es poder tener claridad de este acuerdo entre Codelco Soquimich en dos materias. Primero, este contrato o este acuerdo de memorando entre Codelco Soquimich por la explotación hasta el año 2060 de Salar de Atacama y también la compra que realizó Codelco, para eso invitamos a don Julián Callaga, por Salar Blanco en Maricunga. Esos son los dos puntos que es la comisión y para eso voy a acceder a nuestro invitado, al profesor don Germán González. Le vamos a dar 15 minutos para que usted pueda intervenir como máximo, puede ser menos también, para después iniciar una ronda de preguntas. Adelante, profesor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tengo una presentación que compartí más temprano. Eh, no sé si se puede ver, ¿está bien? ¿Sí? Sí. Bien, gracias. Yo, en primer lugar, yo soy de formación economista, macroeconomista, como se mencionó, yo soy profesor de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile. Y en primer lugar, muy brevemente, yo sé que son temas que ustedes conocen, pero quiero hacer una pequeña actualización sobre la situación del mercado del litio, muy breve antes de referirme al objetivo concreto de esta sesión. En el sentido de que quiero destacar la importancia que tiene el litio para un proceso que está en curso en el mundo, que es la descarbonización, el cambio de la matriz energética, y la importancia que tiene para el almacenamiento de energía renovable. Eso, más allá de las fluctuaciones de corto plazo, es una tendencia que está en el mundo y que no desaparece de un año para otro. ¿Eh? ¿Sigo? Ya. Bueno, lo que estaba señalando acá es que cuando uno mira el mercado mundial del litio, la importancia que tiene para el mundo, ¿verdad? Es que es un insumo esencial para el proceso de electrificación y descarbonización de la matriz energética, un proceso que más allá de las fluctuaciones que voy a mencionar brevemente que están ocurriendo en este mercado, es un proceso que continúa y que tiene una visión de largo plazo. Por el lado de la oferta, Chile tiene un papel protagónico en la industria del litio, es el segundo productor mundial y es uno de los primeros países por cantidad de reservas de litio en el mundo. Y otro aspecto que me parece importante señalar es que por el lado de los consumidores, los principales demandantes de litio son China, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. ¿Por qué menciono esto? Porque me voy a referir más adelante a las consecuencias geopolíticas del acuerdo y cómo el rol de China como principal demandante de litio es fundamental para la discusión que estamos teniendo en el país. Es decir, el rol de Chile como uno de los principales productores del mundo y el rol de China como uno de los consumidores más importantes de este material. Muy brevemente, una representación del precio del litio. Nosotros tuvimos un ciclo muy favorable que partió el segundo semestre del 2021 y que terminó a fines del 2023, que tiene esta alza del precio del litio desde menos de $10.000 la tonelada hasta $70.000 la tonelada en el punto máximo. Y eso significó, desde el punto de vista del fisco, para los ingresos fiscales, 5.400 millones de dólares de ingresos. Eso es 1,8% del PIB y una cifra muy significativa si se compara, por ejemplo, con los aportes de Codelco ese año, que fueron 0,7 del PIB, o los aportes de la gran minería privada, que fueron 4.560 millones, 1,5% del PIB. Entonces, en un año particular, con la estructura de contratos vigentes, el Estado se benefició, recibió las rentas, que es lo que más adelante voy a decir que debiera ser el objetivo de este acuerdo que se está negociando, del litio y de esta alza del precio del litio. Solo como referencia quiero mencionar que cuando se renegoció el contrato entre Corfo y SQM, el año 2018, se hicieron proyecciones respecto de lo que pasaría el año 2022 con los ingresos por litio,
y en ese momento se estimaban 596 millones de dólares de ingresos para el año 2022. Es decir, esta alza del precio del litio, lo que vemos en las cifras es que se reflejó efectivamente en mayores ingresos para el Estado de manera significativa. Bueno, si es que existe preocupación por la caída del precio reciente del litio, esta es una estimación reciente de costos de producción. Ustedes pueden ver en esta figura cómo la mayoría de las empresas productoras de litio en el mundo tienen costos de producción que están por debajo de los $10.000 la tonelada. Al final, en el margen, hay unas empresas que tienen costos más altos, ¿verdad? Y que tienen dificultades con estos precios, pero la mayoría puede seguir produciendo con precios por debajo de $10.000 la tonelada, que son los precios que tenemos hoy día. Respecto de las proyecciones y las perspectivas, quiero señalar acá que la situación actual del mercado del litio es una situación de superávit en el mercado. Es decir, hay mayor producción que demanda, y esto tiene que ver en parte con los buenos precios que vimos. Los buenos precios del periodo 2021-2023 generaron una rápida respuesta de la oferta y también un ajuste en la demanda, principalmente derivada de menores beneficios para la transición energética, principalmente la electromovilidad. Y cuando uno mira proyecciones, estas son proyecciones de Cochilco del año pasado, las proyecciones de mediano, largo plazo, post 2029, 2033, que es hacia dónde está mirando el acuerdo que hoy día nos convoca, considera que el precio del litio va a estar del orden de $18.000 la tonelada, o sea, superior al precio que está hoy día. Les voy a mostrar brevemente qué es lo que se está viendo para el mediano y largo plazo. En primer lugar, una demanda que va a seguir creciendo, ahí no sé si se alcanza a notar, son proyecciones de JP Morgan del año pasado, que muestran un crecimiento promedio anual de la demanda de 17,7% anual entre el 2022 y el 2030, y muestran un escenario de balance de mercado que ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, donde la situación de superávit gradualmente va moviéndose a una situación de déficit hacia el 2029 y el 2030. Es decir, con la información que tenemos hoy día, que valga mencionar que estamos en una situación de bastante incertidumbre, las perspectivas de mercado son positivas para el mercado del litio, son de un precio del litio superior al que tenemos hoy día y un mercado que pasa gradualmente de tener superávit a tener déficit. Eso como contexto. Déjenme pasar al punto de la presentación que tiene más que ver con el objeto de esta comisión. En primer lugar, lo que planteo en esta lámina es que la continuidad de la explotación del Salar de Atacama se podía llevar a cabo de distintas formas. Aquí puse 4 alternativas. Una alternativa era licitar la explotación a empresas mineras privadas. La segunda era extender el contrato con SQM sin participación estatal. La tercera, extender el contrato con incorporación del Estado, con participación estatal, que es lo que se está produciendo en estos momentos. Y en cuarto lugar, entregar la operación al Estado después del año 2030. Lo que quiero decir es que las posibilidades eran múltiples, iban de una solución completamente de licitación a privado a una situación completamente estatal. Entre medio hay matices y finalmente se optó por una situación intermedia. En mi opinión, esta es una decisión naturalmente muy compleja porque no es solo económica. Nosotros acá somos economistas, pero es una decisión política, técnica y económica. Y lo que está ocurriendo en este momento con el acuerdo, ¿verdad? Con el acuerdo que estamos conversando en esta sesión entre Codelco y SQM es que, en primer lugar, el Estado, la Estrategia Nacional del Litio optó por un mayor rol del Estado, un mayor rol del Estado. Si ustedes recuerdan, la primera opción del gobierno era tener una empresa nacional del litio, ¿cierto? Y como alternativa surgió la asociación con Codelco. Una vez decidido ese punto por parte del sistema político, la decisión técnico-económica fue extender el contrato con SQM. Así es como yo veo, ¿verdad?, esta asociación en etapas, ¿verdad? Cómo se optó por cada una de estas opciones creo que tiene en primer lugar una dimensión política, que fue, como digo, aumentar la participación del Estado vía una participación mayoritaria de Codelco en la empresa resultante, y en segundo lugar una decisión técnico-económica que fue ir en una asociación con SQM. Ahora bien, como acá la conversación que se está teniendo es sobre licitar o como alternativa, ¿cierto?, este trato, este acuerdo que se está llegando entre SQM y Codelco, cuando uno revisa la literatura y ve las ventajas de licitar versus el trato directo, la verdad es que yo también he visto las discusiones anteriores en esta sesión, licitar en general tiene una serie de ventajas, ¿cierto? Principalmente cuando uno licita
genera un proceso público, competitivo, se reducen los riesgos y las críticas de eventuales favoritismo u opacidad del proceso, que es parte de lo que se está produciendo en esta discusión. Se facilita la aceptación social de un proyecto de este tipo. Se espera tener mejores condiciones económicas para el Estado, principalmente como consecuencia de la competencia entre los oferentes, es decir, esto parte del supuesto de que va a haber un gran número, un número importante de oferentes que van a ofrecer condiciones favorables para el Estado, y permite también no solo elegir la mejor opción económica, sino que también la mejor opción técnica entre los oferentes. ¿Okay? Entonces uno pensaría, efectivamente tiene una serie de ventajas licitar versus un trato directo como el que se está llegando a acuerdo entre Codelco y SQM. Sin embargo, creo que es importante destacar que también hay opciones, hay situaciones en que es preferible un trato directo, o puede tener ventajas tener un trato directo. Por ejemplo, cuando el Estado necesita reaccionar rápido, aumentando la producción, desarrollando un proyecto o aprovechar determinadas condiciones económicas o geopolíticas. Es decir, este trato directo permite reaccionar rápido, ¿verdad?, a determinadas condiciones. Voy a enfatizar a continuación sobre este punto. Luego, también puede ser preferible un trato directo cuando se quiere dar continuidad a las operaciones, aprovechar la infraestructura existente y evitar interrupciones del suministro. En tercer lugar, en momentos de alta incertidumbre o de bajos precios de los minerales, también puede ser conveniente un trato directo versus licitar, porque parte de los beneficios de licitar tiene que ver con las condiciones económicas que pueden ofrecer las empresas licitantes. Y con precios bajos, ¿verdad?, esas condiciones o el interés o el atractivo del proyecto se ve reducido. Y en cuarto lugar, relacionado con lo anterior, cuando se estima que no habrá suficientes oferentes, puede ser una mejor opción el trato directo. En síntesis de esta lámina, lo que quiero plantear es que el trato directo puede ser una mejor opción que la licitación si se cumplen determinadas condiciones, ¿verdad? Y eso es lo que habría que evaluar en este caso, si es que se cumplen o no esas condiciones. Y si la opción es el trato directo, en todo caso, se debe hacer con máxima transparencia y el Estado debe asegurar que se maximicen los beneficios para el país. Es decir, considerando estos pros y contras de las dos alternativas, si se opta por el trato directo, que es como está avanzando el acuerdo entre Codelco y SQM, es necesario, ¿verdad?, que esto sea con la máxima transparencia y asegurándonos de que entregue los mayores beneficios para el país. En el caso particular entre Codelco y SQM, ¿qué es lo que uno puede ver respecto a estas condiciones que acabo de mencionar? En primer lugar, hay una discusión hace ya varios años en el país de que la respuesta de nuestro país, valga la redundancia, frente a los altos precios del litio, a la demanda por litio en el mundo, ha sido lenta, ¿cierto? Y eso naturalmente no es responsabilidad de este gobierno, sino que en los años anteriores no se hizo lo suficiente para expandir la producción de litio en el país, y por lo tanto otros países están ganando terreno frente a Chile, y eso naturalmente tiene costos para nuestro país porque no estamos aprovechando, ¿verdad?, las condiciones que son favorables para la expansión de esta industria. Entonces se necesitaba una respuesta rápida y en ese sentido parece ser que el acuerdo con la empresa que está actualmente en el salar puede ser positivo para reaccionar rápido a esta mayor demanda que, como digo, ha sido catalogada por diversos analistas como lenta en el caso de Chile, como que estamos perdiendo una oportunidad como país. En segundo lugar está la posibilidad de la interrupción del suministro, que es un riesgo que ha mencionado en esta misma comisión Corfo, Codelco y SQM. Yo no soy técnico, cierto, de minería, pero es un tema que creo que es necesario evaluar. Me voy a referir a la conclusión respecto a lo que pienso específicamente sobre este tema. Y esto tiene costos para el país, una eventual interrupción del suministro, como también para los consumidores de litio. Por eso decía al principio que el principal consumidor es China y por lo tanto esto también tiene características geopolíticas. Bueno, en tercer lugar, los precios actuales del litio, que son bajos, de nuevo, refuerzan la opción de un trato directo con condiciones favorables para el Estado, especialmente si se considera que la licitación tiene características particulares. Como mencioné, es una licitación que no entrega el control a la empresa resultante y que tiene una alta contribución al Estado por vía de impuestos y rentas de arrendamiento. Por lo tanto, si uno considera que los precios hoy día están más bajos, ¿verdad?, que no hay una licitación con control de la empresa resultante y la carga impositiva que va a tener la empresa, bueno, eso puede hacer también cargar la balanza, inclinar la balanza hacia la opción que se está optando actualmente. Y por último quiero mencionar la decisión geopolítica, la dimensión geopolítica mejor. Con las condiciones que se están ofreciendo, uno podría pensar que
quizás habría pocos interesados privados, pero podría haber interesados, por ejemplo, empresas que reciben un subsidio estatal o empresas estatales derechamente, y que más que buscar una maximización de beneficios, buscan asegurar el suministro. Para ser bien concreto, pienso que esta opción, a pesar de no ser una licitación tan atractiva en el papel, puede ser muy interesante para empresas, por ejemplo, de origen chino, que tienen estas características que menciono acá, que buscan asegurar el suministro de litio, no están tan preocupados de los retornos y que tienen muchas veces subsidios o aportes estatales que le permiten acceder a esta forma a esta forma de inversión. El problema que veo acá, o la disyuntiva que veo, es que el país hoy día no cuenta con mecanismos de evaluación o de screening de inversión extranjera, y en el momento geopolítico de guerra comercial que estamos enfrentando, creo que eso también puede ser un elemento que se debe tener en cuenta al momento de evaluar esta decisión. Hay una dimensión también de política fiscal, yo sé que estoy pasado en el tiempo, así que lo voy a ver más rápido, eh, pero es importante también que haya transparencia en la forma en que se proyectan los ingresos fiscales, ¿verdad? Cómo se publican, que yo creo que hoy día hay bastante poca transparencia en los ingresos que recibe el Estado en materia de litio. Se conoce los ingresos que se reciben por Corfo, no los tributarios. No hay mucha claridad sobre cómo se hacen las proyecciones de ingresos por litio, y eso genera una serie de desafíos para el país. Voy a ir a las láminas de conclusión para ir cerrando mi presentación. En primer lugar, considero que el objetivo central que se debe buscar es un acuerdo que permita una retribución justa para el Estado por la explotación de un recurso natural no renovable. Ese debería ser el objetivo principal que se busca con esto. Ahora, los mecanismos para lograr este objetivo son múltiples, y como mencioné en mi presentación, no siempre la licitación es la mejor opción. Hay distintas alternativas. El objetivo debería ser uno. En segundo lugar, la Estrategia Nacional del Litio busca aumentar el rol del Estado y la producción actual del litio. Creo que es importante tener en cuenta que eso genera un marco en el cual se inserta este acuerdo que no se puede soslayar, no se puede pasar por alto. Es decir, esas son las condiciones de partida para lo que estamos discutiendo en esta comisión. Es decir, una participación mayoritaria de Codelco y tratar de responder rápido, aumentando la oferta de litio, en la cual Chile se ha ido quedando rezagado, como señalé. En tercer lugar, con el acuerdo que se está proponiendo, el Estado recibirá aproximadamente 80% del margen operacional de esta nueva empresa, y estas condiciones objetivamente son mejores que las actuales. Y como ya dije, cuando tuvimos el precio alto del litio entre el 2021 y el 2023, a mi entender, la evaluación general que hubo fue que los contratos que habían sido renegociados en 2016 y el 2018 habían generado una buena reacción, buenos ingresos para el Estado, ¿cierto?, en esa coyuntura. Y por lo tanto, si este trato mejora aún más las condiciones, creo que tenemos un precedente positivo en el ciclo de precios altos del 2021-2023, en que el país pudo beneficiarse de los buenos precios del litio, recibiendo rentas que fueron, como dije, muy significativas, incluso mayores a las de toda la minería privada. En cuarto lugar, está el punto de que el acuerdo permite evitar la interrupción del suministro. Recuerden ustedes que lo señalé como una de las características que podría inclinar la balanza por un trato directo. Acá uno puede hacer distintos números. Yo hice por 3 años. Esto significa entre 7.000 y 13.000 millones de dólares, dependiendo del precio que haya en ese momento. Y a esto se suma el beneficio adicional, ¿verdad?, de mayor producción 2025-2030. Sin embargo, escuchando distintas intervenciones en esta comisión, tengo la impresión de que no hay suficiente claridad sobre cuál va a ser esta eventual interrupción del suministro. Algunos expositores hablan de 4 años, o de 4, de 5, 9 años, y por lo tanto a mí me parece que es necesario, como parte de la evaluación, tener mayor claridad sobre la duración de este eventual bache productivo. Quinto lugar, hay una cuestión también que es indiscutible, es que Codelco entra al negocio del litio con este acuerdo, lo cual tiene un valor en sí mismo para la empresa y para el Estado. Y por lo tanto es un elemento que también hay que valorar de este acuerdo. Lo que sí me parece que es importante, como comentando esta dimensión, es que se debe resguardar la transparencia de los flujos que reciba la empresa estatal de este negocio y el uso que se dé de estos recursos. O sea, yo creo que aquí también un foco en transparencia es muy, muy importante. Sexto, ya lo mencioné de alguna manera, estamos en medio de un escenario geopolítico complejo,
Y en esa dimensión, en mi opinión personal, ¿verdad? Es positivo que el acuerdo mantenga en Chile el control de una materia prima crítica, estratégica para la transición energética y que genera alto interés por las grandes potencias en conflicto, Estados Unidos y Chile. Y esto es especialmente válido en un contexto en que el país no cuenta con mecanismos formales de evaluación de inversión extranjera. Esto es algo que está en las negociaciones que está teniendo actualmente Chile con Estados Unidos a propósito del arancel que puso el gobierno a nuestro país y a una serie de otros países. Con todo y para cerrar, considero que es muy positivo que esta comisión y otras instancias exijan la mayor transparencia posible en la operación para garantizar la legitimidad del proceso y el mayor beneficio para el país. Muchas gracias. Gracias, profesor Germán González, por su exposición. Creo que es bastante importante poder tener diferentes visiones de lo que significa este contrato. Voy a entregar la palabra, diputado Caristo. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, quiero también sumarme al agradecimiento de la exposición de don Germán González, perdón, del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES, Universidad Católica. Yo estaba revisando eh, con estas herramientas de la tecnología que nos entrega esta sala de comisión, presidente, y yo quisiera preguntar, porque estaba leyendo acá una entrevista del señor González, que nos acompaña, del año 2024, donde él señala, porque esto es una comisión investigadora, por eso pongo estos elementos sobre la mesa. Yo tengo el mayor de los respetos, presidente, por el trabajo técnico, profesional y de la academia en general, mucho más si es de la Universidad Católica. Pero uno tiene que ir a buscar referencia y señala aquí efectivamente, valida el acuerdo entre Sokimich y Codelco. Hoy día el señor González nuevamente lo señala hoy día en esta comisión, que en parte justifica o da argumentos favorables respecto al trato directo, algo que nosotros hemos cuestionado muchísimo en esta comisión, porque, y hemos dicho muchas veces, en Chile hasta para comprar sillas se hace licitación, y en este caso, habiendo muchos potenciales oferentes, resulta que venimos a justificar un acuerdo entre gallo y medianoche y a puerta cerrada y que nadie conoce muy bien cuáles son los antecedentes que sustentan este acuerdo. Y muy bien lo ha dicho el señor González, lo importante es que sea transparente. Bueno, esa es la transparencia que nosotros no hemos conocido. Y por lo mismo, quiero preguntarle, presidente, por su intermedio, a don Germán González, ¿cómo se logra separar esta relación? Porque yo estaba revisando acá que el, que CLAPES, es decir, esta entidad de la Universidad Católica, el director alterno es don Hernández Solminiac, ¿no es cierto? Hernández Solminiac, que asume como director de CLAPES, Universidad Católica, que es hermano del gerente general de Sokimich, que en ese minuto fue hasta el año 2018, don Patricio Solminiac. Entonces, yo me imagino, no sé, la familia Solminiac participa de las decisiones de CLAPES, que, ¿cómo se logra, digamos, de alguna manera separar las funciones técnicas o las orientaciones técnicas que nos entrega la Universidad Católica a través del centro CLAPES, ¿ya? Versus la participación de los directores que además tienen eventuales, vuelvo a decir esto, eventuales conflictos de interés? No estoy acusando a nadie, solamente pongo el antecedente en esta comisión investigadora, presidente, porque lo que nosotros estamos haciendo acá es resolver, escarbar eventuales irregularidades en este trato directo, que ya suena raro justificar un trato directo, pero que además el centro que representa el señor González tiene dentro de sus directores a don Patricio, perdón, a don Hernández Solminiac, que es hermano de don Patricio Solminiac, que fue gerente de Sokimich, justo en la época cuando estalla los conflictos del financiamiento irregular de la política, recordémoslo bien. Entonces, yo no sé si se puede, no sé, pedir a lo mejor a la rectoría de la Universidad Católica o al centro de estudio algún elemento que
que nos exponga, digamos, cómo se separa estos eventuales conflictos de interés cuando hay directores de hermanos que participaron en Soquimich y que hoy día además la sugerencia que nos da el centro de estudio es validando o de alguna manera reforzando lo que ha hecho Soquimich con Codelco. Entonces, por eso me salta la duda, presidente. Gracias, diputado Calixto. ¿Alguien más pide la palabra? Bueno, si nadie más de mis colegas pide, no, solamente quiero hacer una referencia. Yo creo que, tal como usted dice, profesor, la transparencia aquí es vital y por eso es que nosotros estamos acá. Y ahí donde nos dejan tantas dudas, porque todo esto nosotros lo conocimos a espaldas, tanto el acuerdo de memorándum como después el anuncio del futuro contrato, todo fue a espaldas. Y cuando es transparencia, uno no entiende cómo Codelco puede entregar un trato directo a una empresa que le dé más de $1.000 millones por impuesto específico a la minería, al Estado. Nos parece extraño y nuevamente escucho este tema del valle productivo, el de que se va a detener la producción cuando el contrato de Corfo con Soquimich establece claramente de que entre el año 2027 y 2029 Soquimich debe dar toda la garantía para un proceso de licitación. Es decir, la empresa que postulan pueden entrar, pueden ir. La transparencia, que el propio gerente Ricardo Ramos diga que ellos están pagando 0 pesos por la explotación del litio entre 2031 y 2060. Eso es poco transparente también. Cuando usted habla también del aumento de las 300.000 toneladas del 2025 al 2030 y Soquimich se lleva 220.000 toneladas y el resto queda solamente para el Estado. O sea, claramente aquí es transparencia, aquí no hay nada. Este acuerdo del contrato que hizo Codelco con Morgan Stanley por la asesoría, que no se sabe cuánto se pagó y que también está, que no pueden decir porque hay un acuerdo de confidencialidad. Entonces, todas esas son dudas que nosotros tenemos. Y yo solamente quiero hacer una sola pregunta respecto a esto, vuelvo a insistir en el tema de la interrupción de la producción, que usted lo asimila a 3 años por una pérdida, una falta de ingreso de entre 7.000 a 13.000 millones. ¿De dónde salen eso? Eso porque, vuelvo a insistir, o sea, aquí, si los procesos de licitación se hacen como corresponde, jamás debe haber un problema en la continuidad operacional. Y eso uno lo ve frecuentemente. Aquí en Chile, Saldívar ha vendido, ha traspasado su acciones, lo ha vendido y no hay interrupción de operación. Minera Candelaria, muchas empresas, en su operación hay una continuidad. Entonces yo todavía no logro entender y nadie lo ha explicado, no lo ha explicado ni Máximo Pacheco, no lo ha explicado ni el señor Benavente, ni el señor Vitrán, que de dónde sacan que la producción puede ser detenida. Solamente esa pregunta y más la pregunta del diputado Calixto Borja. Ah, Minera Saldívar, sí, sí, sí. Ya, sí, Minera Saldívar, disculpe. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, primero, señalar que yo efectivamente soy académico de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, soy profesor asociado del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile, y también trabajo como coordinador macroeconómico de CLAP-SUC, donde eh, el profesor Hernández Olminea, que es un investigador, no es el director ni el subdirector. Y también, ¿verdad? Hay otras personas que trabajan en el centro de estudio y en la universidad. Yo trabajo con distintos académicos, pero esta presentación que está acá representa mi opinión a título personal y es un tema que he ido investigando, sobre el cual me genera especial interés. Yo trabajé en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda. eh, También formo parte del Consejo Fiscal Autónomo, a pesar de que no represento al Consejo en esta presentación. Básicamente tengo una carrera profesional vinculada a las políticas públicas y a la academia, y en ese sentido estoy acá presente. Y por supuesto no puedo estar más de acuerdo en que se investigue todo lo que sea necesario, el rol de, de los distintos académicos y profesionales en CLAP-UC. Me imagino que esa información es pública, como digo, pero esta presentación
es completamente título personal. Respecto de los otros elementos que usted plantea, señor presidente, yo justamente pienso que debe haber más claridad respecto del valle productivo que se menciona, o de la pérdida o de la suspensión de producción, porque eso es parte de los argumentos que se han dado en esta comisión y en otras instancias para decir, ¿verdad?, que sería inconveniente, ¿verdad?, suspender la operación de SQM en el Salar. Y por lo tanto, y yo por qué, y lo puse en mi presentación, por qué lo considero como un antecedente relevante, porque lo ha planteado Codelco, lo ha planteado SQM, lo ha planteado, digamos, las distintas instancias, Corfo también, y por lo tanto yo creo que esta comisión sería bueno que tuviera información técnica de si es que efectivamente se va a producir o se podría producir ese problema de suspensión productiva, y yo le puedo explicar de dónde salen los números que puse en mi presentación. Lo que uno hace ahí es suponer distintos precios del litio en distintos escenarios, que yo partí de 10.000 hasta $18.000 en la tonelada, y supuse el mínimo plazo de suspensión de producción que se ha mencionado en esta comisión, que es 3 años. Y con una producción de 300.000 toneladas, el cálculo es bastante simple, suponiendo un margen, ¿verdad?, de 80% para el Estado, da esas cifras que están en la presentación. Pero esos cálculos, naturalmente, son condicionales a que exista esa suspensión de producción, lo cual, desde mi punto de vista, es un aspecto netamente técnico, ¿verdad? Yo asumo que puede producirse esa suspensión de producción porque las personas que están a cargo, ¿verdad?, de las grandes empresas que están en esta negociación, en este trato, lo señalaron, pero efectivamente algo que efectivamente en mis conclusiones destaco que es algo que debiera aclararse de la mejor forma posible. Muchas gracias, profesor. Una vez más, le agradecemos que se haya dado el tiempo de venir a compartir su mirada, su visión, que para nosotros, vuelvo a insistir, va a ser muy importante en la conclusión de esta comisión investigadora. Bueno, a continuación vamos a dar la palabra al economista y abogado don Julián Alcayaga para que nos haga esa presentación y luego también hacer la ronda de preguntas y sacando las mejores conclusiones. Adelante, don Julián. Bueno, lo que yo tengo que hablar, más bien, Corra un poquito el micrófono. sobre todo que yo estoy sordo, es más bien jurídico que económico. Y son cosas que generalmente no se han tratado acá. Y por ejemplo, yo hablo del artículo 640 del Código Civil, que el Estado se hace dueño de todas las propiedades que se toman en guerra de nación a nación, no solo de los enemigos, sino de los neutrales, incluso de los aliados y los nacionales. Bueno, y el Salar de Atacama es del Estado chileno, puesto que era parte de Bolivia, y Chile lo ganó una guerra, por lo tanto pasó a ser parte del Estado chileno, es propiedad estatal. Eso no hay discusión hasta la fecha. El 30 de mayo de 1884, el presidente Domingo Santa María, es decir, poquitos años de terminada la guerra, es decir, recién había terminado la guerra, y mediante un decreto dispone que a partir del paralelo 23 hacia el norte no se pueden entregar depósitos de salitre, boratos y demás sustancias relacionadas con los nitratos. Posteriormente, el Código de Minería 1888, que es el segundo Código de Minería de Chile, también aquí se reserva al Estado la explotación de la guanera en cualquier estado y de depósitos de nitratos, sales amonacales, análogas, que se encuentran en terrenos del Estado de las municipalidades. Eso tiene importancia no tan solo para Salar, sino que también para Maricunga. Después viene el Código de Minería de 1930-1932, que vuelve a establecer la reserva al Estado de los nitratos, sales amonacales, del yodo, etcétera, y todos los químicos que comprendan esos minerales. Y el año 1940 se promulga la ley 6.482, que crea el Consejo de Fertilizantes, porque era necesario tener fertilizante para el desarrollo de la agricultura en Chile, y en el Estado, y en el artículo 6, se reserva al Estado
la explotación de todos los fertilizantes, se reserva los yacimientos, no la sustancia. Entonces son los yacimientos que quedan en manos del Estado, entre ellos el yacimiento del Salar de Atacama, porque el Salar de Atacama contiene esos elementos y eso fue corroborado por el Instituto de Minas del Estado el año 1969 a raíz de una discusión que se armó en la Cámara de Diputados precisamente por el diputado Narciso Uruleta, que denunció que Anaconda estaba haciendo manifestación en el Salar de Atacama, donde no hablaban del litio, pero lo que perseguían era el litio porque hacían manifestaciones por cobre y otros minerales. Ese Consejo de Fertilizantes fue reemplazado en 1942 por el Instituto de Economía Agrícola, que pasó a obtener todo el patrimonio, capital, y activos y pasivos de el Consejo de Fertilizantes. Entre ellos, entonces, estaba la reserva que tenía el Estado sobre los fertilizantes en el Salar de Atacama o en cualquiera de los salares. Posteriormente, en mayo del 53, eso pasó a otra institución, pasamos por alto esos detalles, y finalmente, el año 1960, a raíz de las instituciones anteriores, se crea la empresa de comercio agrícola ECA, que tuvo mucha importancia en Chile en los tiempos del presidente Jorge Alessandri, Eduardo Frei y Salvador Allende. Y que eso duró hasta el año 1989, cuando se la reemplazó por EMASA. Pero ya el ECA había recibido el patrimonio de todas las sociedades anteriores, por lo tal comprendía también los yacimientos en que tenían fertilizantes. Entre ellos está también el Salar de Maricunga. Las pertenencias Joma de Corfo. En mayo de 1976, en el juzgado de Calama, efectuó manifestación minera por 75.000 pertenencias, 5 hectáreas cada una. Ahí está el rol, 1309-1976, juzgado de Calama, que era casi exactamente lo mismo que había presentado Anaconda en el año 1967, rol 3453 de 1967, que no pudo continuar porque se opuso el Consejo de Defensa del Estado. Sin embargo, Corfo en 1977 mensuró 59.820 pertenencias solamente de las 75.000 manifestadas. Posteriormente, en noviembre del 78, renunció a 26.252, y aquí me equivoqué, no son 32.768, sino 33.568 las que quedaron de las pertenencias Joma de Corfo. Pero aquí está un resumen, bajando las 75.000, las pertenencias mensuradas 59.000, renunció, quedaron 33.000. De esa, entregó a SQM 28.054, que están en explotación solamente 16.834, entregadas al Albemarle 3.344, por lo tanto le quedan a Codelco de las mensuradas y no renunciadas 2.170. Pero tienen las renunciadas 26.252. Por lo tanto, solamente de las que mensuró Codelco tiene 28.492 pertenencias de 5 hectáreas cada uno en el Salar de Atacama. Y 43.602 de las 75.000 que manifestó. Y nadie más puede manifestar litio en el Salar de Atacama, porque está prohibido por el DL 2886. Entonces, Codelco dispone de 28.422 pertenencias de las mensuradas o 43.603 para explotar litio. Entonces, la interrupción de suministro o interrupción de explotación es una faramalla. Es cierto que es como un chantaje que hace SQM, pero además que Codelco lo levanta como para decir, sí, si no le damos este contrato a SQM, durante 3 años no vamos a tener producción y Chile va a perder
una cantidad de dinero, y eso no es cierto, las cifras están ahí. ¿Para qué voy a seguir hablando del DL 2886? Ya seguramente se ha hablado lo suficiente aquí, que es una reserva al Estado del litio, y ya no es una reserva legal, es una reserva constitucional, porque el DL 2886 lo dictó la Junta Militar en base a su poder constituyente. Y es una disposición constitucional que está vigente y que no ha sido abolida, no ha sido derogada. Entonces, el Estado es el que tiene la reserva sobre el litio constitucional. Eso es lo que más hay que remarcar, que es un derecho constitucional de reserva del litio en todos los yacimientos donde se encuentren, no tan solo en el Salar de Atacama, sino en todos lados. Y aquí estamos, lo que dice un profesor de Derecho de la Universidad de Chile, que escribió este libro en 1965. Su abuelo era profesor de la Universidad de Chile, su papá, que se llamaba igual, Enrique Escala, también era profesor de la Universidad de Chile, y hacen toda esta aseveración respecto a lo que significa la reserva de mina o de zonas mineras, porque existen no tan solo reservas de sustancias minerales, también existen reservas de yacimientos y de zonas mineras. Y eso es lo que, continuamos, que es lo que nos dice el profesor, que al hacer el Estado reserva de un producto minero o de un yacimiento minero, está extrayéndolo de la denunciabilidad. Lo que ahora se llama, más que hablar de denunciabilidad, es concesibilidad. Y efectivamente, la misma Constitución establece que el Estado es dueño de todas las minas, pero enseguida dice se le puede entregar a los que lo descubren o quieran explotarlo, en el inciso séptimo del número 24, artículo 19 de la Constitución. Entonces, todos son concesibles, salvo la misma Constitución establece los hidrocarburos, cosa que ya había hecho la ley anteriormente, el artículo 4 del Código de Minería y el 6 de la Ley 6.482. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que existen reservas, no tan solo legales, que existió el artículo 4 del Código de Minería de 1932, existió hasta 1982, cuando se hizo el nuevo Código de Minería, que estuvo presente, muy presente, don José Piñera. ¿Qué es lo que nos dice el señor Escala? Sin embargo, solo en virtud de una ley puede el Estado enajenar los bienes de dominio público. Artículo 44, número 3 de la Constitución Política del Estado. Está hablando, esto lo escribió el año 65, la Constitución de 1925. Es decir, cuando una sustancia minera o un yacimiento minero sale de la concesibilidad o denunciabilidad, pasa a ser bien público, bien del Estado. Y al ser bien del Estado, solamente por una ley, dice la Constitución de 1925, se puede disponer de ella. Pero la Constitución de 1980 dice casi exactamente lo mismo que la de 1925. El artículo 63 solo son materia de ley, y el número 10, las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión. Es decir, no tan solo venderla, sino que arrendarla o hacer una concesión solo se puede hacer por ley en lo que tiene que ver con lo que son reservas del Estado, los que son bienes públicos. Y aquí tampoco entra a jugar el artículo 19, número 24, inciso 10 de la Constitución, que establece que la exploración, explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión podrán ejecutarse directamente por el Estado o por su empresa o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, bajo los requisitos que firma el presidente de la República. Sí, pero el litio no está en las sustancias no concesibles.
no susceptible de concesión, aunque lo diga el Código de Minería, porque sobre el Código de Minería está el DL 2886 constitucional, que dice que no es concesible el litio. Entonces no entra a jugar este asunto del 19.924, inciso 10, para que se pueda hacer una concesión administrativa de algo que no se puede hacer mediante una concesión administrativa. Los SEOL se han hablado que son los que sirven para que el Estado pueda licitar. Entonces la licitación internacional a todos los privados se tendría que hacer mediante un SEOL. Pero eso no se puede hacer porque no existe una ley. Es decir, al menos yo desconozco, no he encontrado una ley que diga que exista, que le dé legitimidad a un SEOL. Solo el DFL2 del año 86 que estableció los SEOP para el petróleo, pero que también dice no configurarán ningún derecho sobre dichos hidrocarburos, elementos y compuestos, ni concederán facultades de apropiación o aprovechamiento sobre los mismos. Los SEOP no afectan el dominio del Estado, no constituyen concesión y no confieren ningún derecho. Con mayor razón, un SEOL que no tiene existencia legal podrá otorgar derechos de explotación. El acuerdo Codelco-SQM es entonces inconstitucional, porque el DL 2886 constitucional reserva al Estado el litio y por el número 10 del artículo 63, eso se tiene que hacer por una ley. Entonces, es este Parlamento que tiene que decir si se acuerda, si se llega a acordar que se haga una ley para que Codelco le pueda, incluso eso, ni siquiera eso, porque Corfo le entregó a Codelco mediante ¿qué? Una carta. ¿Ah? Es decir, entre amigos aquí estamos disponiendo los bienes del Estado, entre amigos. ¿No? Una ley. Entonces, naturalmente que si esto es inconstitucional, todos los chilenos podemos hacer una demanda, una acción constitucional de nulidad de derecho público de este acuerdo entre Codelco y SQM. Y si hay algunos diputados que quieren participar en eso, mucho mejor. Ya lo hicimos anteriormente con algunos diputados para el acuerdo Corfo-SQM, pero que no pude continuar con ello. Hasta ahí llega sobre Codelco y enseguida paso a la compra de la mina Salar Blanco de Maricunga. ¿Sigo con eso o ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Y lo pongo de inicio. Que Codelco compró 236 millones de dólares, lo que LPI, es decir, Lithium Power International, y sus confabulados compraron alrededor de 10 millones de dólares solamente. Es decir, esa es la diferencia. 10 millones de dólares pagó LPI o Salar Blanco, porque son más o menos los mismos, y Codelco lo compró en 236 millones. Es una diferencia extraordinaria, es un fraude evidente al Estado. Codelco también pudo pagar 10 millones por esas pertenencias, si las necesitaba. Incluso menos, porque si hubiera hecho antes, el 2007, 2008, 2009, Codelco hubiera ofrecido a los dueños anteriores de esas pertenencias mucho menos dinero que los 10 millones de dólares si los hubieran vendido, porque son pertenencias de sal. De sal. Y aquí está. ¿Cuáles son las pertenencias? Cocina 10, 19 al 27, mensurada en 1937 por cloruro de sodio. San Francisco 1 al 10, mensurada en 1945. Despreciada 6 al 7, mensurada en 1950. Salamino 1 al 3, mensurada en 1954 por Sal Quema. Las tres últimas fueron mensuradas por don Tiburcio Padilla, conocido minero de Copiapó, que yo conocí en mi tiempo cuando fui pirquinero ahí en los años 65, 66 en Copiapó y Tierra Amarilla. ¿Por qué estas pertenencias mineras fueron manifestadas solamente por sal? ¿Por qué no por nitrato, por yodo, por otra cosa?
porque lo impedía el artículo 4 del Código de Minería que habíamos visto anteriormente, que reservaba al Estado los nitratos, sales análogas de yodo dispuestos de estos productos. Entonces, no quedaba otra posibilidad que hacer pertenencias, manifestaciones de sal. Y la sal, ¿quién iba a sacar sal de allá arriba de la cordillera cuando la sal de allá de Iquique sale mucho más barata? Entonces, eso es imposible. Esas pertenencias, que se hayan pagado 10 millones de dólares, pues seguramente porque le ofrecieron esa plata, porque tendrían que haberla vendido mucho menos. ¿Quiénes son los que compraron en 10 millones de dólares por Maricunga? Cocina 1927 fue comprada el año 2013 por Minera Lee Energy S.p.A. El 21/11 del 2016, Minera Lee Energy S.p.A. vendió a Salar Blanco, Sociedad Anónima, en 3.802 millones de pesos, poco más de 4 millones de dólares. San Francisco 1 al 10, Despreciada 6 al 7, Salamina 1 al 3, las que fueron del señor Tiburcio Padilla, ahora eran de los hijos de él, fueron compradas en 5,820 mil millones de dólares. ¿Por qué Codelco no compró en su tiempo en 10 millones de dólares esta pertenencia? La empresa confabulada, Minera Lee Energy S.p.A., sociedad creada en 2010 por Lee 3 Energy Inc., sociedad de la bolsa OTC de Estados Unidos, que actuó por intermedio del señor Arturo Ortúzar Vicuña, administrador de Baker McKenzie en Chile, que es una sociedad de juristas internacional. Y el señor, en la creación de Minera Lee Energy, el señor Antonio Ortúzar dice que él puso $100.000, él los puso, los $100.000. Pero después, más adelante, en otras modificaciones, Lee Tra Energy dice que es el único accionista, que él puso la plata. BBL S.p.A., creada el 21 de mayo de 2013, único accionista, Martín Borda, a través de su sociedad en Pal Limitada. Capital, $1 millón de pesos. Ese mismo año esta empresa pasó a denominarse Minera Salar Blanco S.p.A. El 2014 se integra a Minera Lee Energy S.p.A. la sociedad BBL con aumento de capital. El 24/07 de 2015 es creada recién Lithium Power International Limited en Australia. Y el 16 LPI Australia crea en Chile Lithium Power Inversiones Chile S.p.A. El 21 de septiembre del 2015, Minera Salar Blanco S.p.A. y Cristóbal García Huidobro modifican dicha sociedad Minera Salar Blanco S.A. por Minera Salar Blanco Sociedad Anónima. Y el señor Cristóbal García Huidobro aparece en el directorio de Salar Blanco y en LPI en Australia. Entonces, de que hay confabulación entre estas sociedades, sí. Pero ahora quiere haber otras cosas, las actuaciones del Estado. Por resolución 60.512 de octubre del 2016, el Senagiomín autoriza a Minera Lee Energy S.p.A. para la pruebas de bombeo, habilitación de pozo en el Salar de Maricunga, sin siquiera basarse en el DL 2066. Las pertenencias involucradas son las mismas que dijimos tener: Cocina, Salamina, San Francisco, Despreciada. Constituida para explotar sal, sin embargo, Senagiomín autoriza el bombeo de salmuera para litio, potasio y otros. En ese tiempo, el señor Pacheco todavía era ministro de Energía, en octubre del 2016. Pero aún más grave es el acuerdo 227 del 2018, de febrero del 2018, mediante el cual la SECHEN autoriza a Minera Salar Blanco Sociedad Anónima a producir y comercializar productos de litio en el Salar de Maricunga, desde su pertenencia a Cocina, etcétera, etcétera. ¿Cómo el Senagiomín, el SECHEN, que son instituciones del Estado, actúan en forma ilegal
podría ser ilícitamente al otorgar esas concesiones sin tener autorización legal ni constitucional para hacerlo. Y es precisamente a raíz de esas autorizaciones del Senagiomín y de la SECHEN que se pudo hacer el estudio de impacto ambiental, y así se legalizó todo. Se legalizó todo para que Codelco pudiera pagar 236 millones de dólares por unas pertenencias que no le daban derecho a explotar litio y que son de sal y que Codelco podría haber comprado 10 millones de dólares. Por eso yo he hecho una querella contra quienes resultan responsables por fraude al fisco, por haber comprado 236 millones de dólares, lo que les costó 10 millones de dólares. Bueno, sí pueden que hayan gastado mucho más dinero en pagar gente para hacer todo esto, porque Senagiomín y la SECHEN gratuitamente no hicieron eso. Algo pasó ahí que ellos sacaron esas resoluciones que son ilegales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Julián Alcayaga. Abro la palabra si hay algunas consultas, alguna intervención de los diputados. Eh, yo quiero hacer una pregunta, porque al momento de hacer este negocio, digamos, entre Codelco y la empresa australiana, por Salar Blanco, hay un problema de una demanda medioambiental que está en los tribunales. Y el señor Vitrán, acá, en esta sala, le preguntamos la vez que vino, ¿qué pasa si sale desfavorable y sale a favor de las comunidades, porque son las comunidades las que presentaron esta demanda, y ahí no se puede hacer nada? La respuesta que dijo el señor Vitrán, la respuesta es que era una apuesta. Y la pregunta que le hicimos, yo se la hice personalmente, ¿cómo van a apostar 236 millones de dólares? Por la necesidad que tiene nuestro país y Codelco, a través de Codelco, una empresa del Estado. ¿Cuál es su impresión respecto a este acto jurídico que está en tribunales, pero también la respuesta del señor Vitrán? Yo quisiera saber por lo menos esa impresión, don Julián. Bueno, es que las dos, que tanto lo que interrupción de suministro en el Salar de Atacama como aquí en Maricunga, que si no se hubieran comprado esas pertenencias, Codelco igual puede explotar las pertenencias que tiene, porque la salmuera no tiene que ir a sacarla allá a la punta del cerro, sino que está ahí en el salar. Entonces la puede sacar en este punto, en este otro, en cualquier punto. Y lo mismo pasa en el Salar de Atacama. Y el Salar de Atacama es mucho más grande. Entonces tenían disposición para ir a sacar la salmuera que necesitaban para hacer la explotación del litio. Entonces no tiene sentido la aseveración del señor Vitrán, que es una apuesta. Pero ¿por qué una apuesta por 236 millones de dólares? Si ellos sabían lo que costaba esas pertenencias mineras. Ellos lo conocían, bueno, quizá el señor Vitrán no, porque llegó hace poco a Codelco, pero toda la gente de Codelco sabía cuánto. Están ahí al lado, tienen las pertenencias. ¿Cómo no iban a saber si las necesitaban? Sí las necesitaban, porque a lo mejor ni siquiera es necesaria. Es una apuesta, dice el señor Vitrán. Bueno, una apuesta, pero para pagar 236 millones de dólares. Algún billete hay por ahí. Es mucha la plata que pagaron por algo que no costaba para nada. Entonces, y no era necesario incluso tener esas pertenencias para explotar las pertenencias que el propio Codelco tiene, porque es salmuera. Entonces se saca en cualquier lado. Y si está mucho más arriba, las otras pertenencias están mucho más al norte, entonces el agua se viene hacia abajo, ¿no? se viene cerro abajo, no cerro arriba. Entonces, ese es el problema. Ok, yo por último, me gustaría preguntarle, a raíz de todos los antecedentes que hemos conocido desde el final del año 2003,
y que ha pasado por este acuerdo memorándum, la firma de un posible contrato, más la compra del Salar de Atacama, o sea, el Salar Blanco, a una empresa australiana. Según su tesis, ¿qué es lo que cree usted que hay detrás? Porque yo tengo mi opinión que aquí hay intereses creados. O sea, que nada beneficia al Estado. Todos estos negocios que se están haciendo en nada beneficia al Estado. Que eso que digan que de aquí entre 2025 y 2030 van a aumentar la producción y el Estado va a recibir más recursos, eso tampoco es cierto, más recursos va a recibir Soquimich. Y todo lo que se ha establecido no solamente en esta sesión, sino que todas las otras sesiones que hemos tenido en la Comisión Investigadora. Por lo demás, aquí el año 2022 el Consejo de Defensa del Estado se opuso a la constitución de servidumbre solicitada a favor de las concesiones del Salar Blanco. O sea, aquí se ha pasado la ley por encima, se ha pasado la constitución política, se ha pasado por encima el Consejo de Defensa del Estado, es decir, todas las opiniones se han pasado por encima. ¿A qué atribuye usted como arrogancia que tiene lo Máximo Pacheco de querer hacer las cosas? Porque aquí no ha venido a mentir en nuestra propia cara. Aquí no ha mentido. Ese es el proceso. ¿Qué cree que hay? Vuelvo a reiterar la pregunta, ¿qué hay detrás de esto? Porque ahí usted mencionaba que hay otro proceso donde el señor Pacheco era ministro de Energía, que también ya estaba en ese momento. Yo con todo el respeto que le tengo a las personas, yo respeto a todas las personas, al señor Pacheco y a todas las personas, pero acá por lo menos a nosotros, y por eso que esta comisión se constituyó, es porque encontramos cosas súper graves, súper graves. Y lo otro, ¿por qué usted cree que los medios de comunicaciones a nivel nacional no le han dado ninguna importancia a esta materia? El Salar de Atacama es el salar más grande de litio en el mundo y con un resultado operacional de 1.400 ppm, que es la mejor ley que existe en el mundo. ¿Qué cree usted que hay detrás de todo esto? Bueno, lo que creo, y desde hace mucho tiempo, en primer lugar, que desde el año 2010, las transnacionales mineras se apoderaron de la administración de Codelco, gracias a la ley 19.392, que cambió la ley orgánica de Codelco, y de ahí las transnacionales se apoderaron de Codelco, y uno podría decir, como decía la prensa en ese tiempo, ahora que entraron expertos, pues, ¿quién entró? Presidente ejecutivo Codelco. Diego Hernández, y después, y con él estaba como vicepresidente de Finanzas, Tomás Keller. Diego Hernández había sido presidente escondida también. ¿Ah? Que había sido presidente escondida también. Sí, y entonces todos llegaron ahí. Y todos decían, la prensa, el Mercurio, aquí Codelco se va a ir para arriba porque llegaron profesionales, ya no son los políticos. Desde el 2010 para abajo, del 2010, el mismo ya 2010 bajó desde el 2010 hacia acá han sido los peores resultados de Codelco en excedente de toda su historia. De toda su historia. Las transnacionales mineras llegaron a destruir Codelco financiera, económicamente, y Máximo Pacheco hace parte de esa transnacional. Por eso compró el 10% de Quebrada Blanca en $500 millones. Gastar $500 millones de Codelco en una cosa que no sirve absolutamente para nada. 10%. Cuando Quebrada Blanca no produce utilidades, desde hace años que no produce utilidades, entonces Codelco no recibe ni un peso de utilidades. Que le hace bien $500 millones a Enami, estoy de acuerdo. Cosa, claro. Pero que Enami lo podría haber vendido a cualquier otro, pero no que se gaste 500 millones de Codelco. Es decir, está destruyendo a Codelco con todas estas negociaciones. ¿Y ahora qué está haciendo? Entregando el mejor mineral de Andina a Anglo American. Sí, el tema también que lo vamos a revisar. Es decir, está destruyendo a Codelco. Ese es el objetivo del señor Máximo Pacheco. Quiero decir que puede que lo haya conocido el señor Máximo Pacheco cuando era niño, porque yo estudié en Moscú
Y el año 67 fui a hablar con Máximo Pacheco, su padre, que era el embajador de Chile, a petición de mi camarada Salvador Allende, que lo había hablado para que hiciera un trámite por mí. Y entre los que andaban corriendo en la escala ahí de la embajada, habían niños, pues que ella estaba Maximito, que le decían Maximito en ese tiempo. Mire, ¿a dónde lo tengo ahora? Le dieron una medalla en Sujumi, el año 67, por ser un buen colaborador social. Ok. Diputado Lavés, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Agradecer la exposición de las dos personas, agradecer estar acá hasta esta alta hora de la noche y también pedirle disculpas por todos los parlamentarios que no están, porque lamentablemente nos desprestigian, por eso hoy día el Parlamento está tan desprestigiado, porque básicamente los mismos que pidieron esta comisión se retiran antes de escuchar. Tanto nos guste o no nos guste lo que nos tengan que decir ustedes, pero estamos acá para escuchar, para después hacer un informe. Así que, presidente, solo para dejarlo en acta, es lamentable que no estén. Yo tengo que viajar a Santiago de vuelta, también tengo familia igual que usted, igual que el resto de los parlamentarios, igual que la Secretaría y todo, porque todo el Congreso tiene que seguir funcionando porque a los parlamentarios se les ocurrió esta comisión investigadora y finalmente terminan abandonándola. Yo preguntarle a quien expuso recientemente, una pregunta, tomando en cuenta que usted finalmente termina diciendo que su camarada Allende, lo cual me parece bien, lo respeto, digamos, no quiero politizar algo, pero yo una pregunta de simple respuesta, o básicamente de rápida respuesta, a lo mejor porque la simpleza la termina uno. Si usted fuera asesor del presidente Boric y de aquellos que hoy día no están gobernando, porque acá yo escucho Máximo Pacheco, ojo, yo no lo conozco, no tengo ninguna relación con él. No, sí, pero a lo que me refiero es que no tengo ninguna relación. Pero que Sokimich, que Codelco, y todas las derivadas. Pero esto está fraguado o está hecho bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y yo no he visto aquí ninguna autocrítica para Boric. Presidente, mire, la gracia de esta comisión investigadora es que al final veremos el informe, veremos cómo votamos, cada uno en consecuencia. Yo, por lo general, trato de ir escuchando a cada uno de los expositores para después hacer mi juicio y no hacer un prejuicio. Pero solamente porque seguimos estando en una cámara política, es que esto viene mandatado por el presidente Gabriel Boric y sus asesores. O sea, básicamente el presidente Boric hace un convenio sin licitar, por lo que estamos viendo, de miles de millones, para 50 años, 30 años, etcétera, con el yerno de Pinochet, pues, básicamente. Entonces, insisto, esto sigue siendo una cámara política, también técnica, también jurídica, etcétera. Por ende, mi pregunta para el expositor, presidente, es ¿qué opina él de que hoy día Gabriel Boric esté haciendo un trato que veremos más adelante si es bueno o malo y veremos las conclusiones? Yo no estoy sacando conclusiones previas, solo estoy diciendo políticamente qué siente usted o qué opinaría de su camarada Allende con respecto a lo que está pasando. Muchas gracias. Por favor. No, yo no he dicho nada de Gabriel Boric porque Mauricio Daza ha estado acá y seguramente él siempre ha involucrado, porque estuve escuchando ahora una intervención en lo que Calle otorgan, no sé cómo, los que Calle otorgan ahí, y toda la culpa se la ha hecho a Gabriel Boric. Ahora, lo único que yo puedo decirle es que yo saqué en Facebook una nota felicitando a Evelyn Matei por pedirle a los diputados de Chile Vamos que revisen este acuerdo.